10 de la mañana, 38 minutos, seguimos en este semáforo y vamos a hacer entonces ese contacto, además dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada desde la región del Maule. Hablo de la artista textil Cecilia Acevedo. Cecilia, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos y te vemos bien, además, para Ah, quienes ya, nos están perfecto. siguiendo en el canal de YouTube. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, Cecilia, contenta además de poder conversar contigo, porque sé que hace pocos días te encontrabas fuera de Chile recibiendo además lo que ha sido tu segundo reconocimiento en el último tiempo. Primero fue el Premio Internacional Botticelli y luego el Premio Leonardo da Vinci en Italia este 2024 en su edición de oro. Quería hacerte una propuesta. Primero, que nos cuentes cómo bueno, ha sido la recepción luego de estos dos galardones y después nos damos un tiempo para mirar lo que es tu técnica, tu trabajo, tus colecciones, tu inspiración. ¿Cómo fue este último viaje a Italia, pero en general lo que ha sido la entrega de estos premios? Bueno, ha sido un sueño de partida porque nunca me visualicé ganando este tipo de galardones y en tan poquito tiempo, que eso es lo que más me ha impresionado, primero a mí y también a la prensa, porque yo solamente Ujú, voy a cumplir 3 años en agosto. ujú. Entonces es muy poquita trayectoria la que tengo en la parte artística, porque yo soy kinesióloga de profesión y me empecé a dedicar 100% al arte, bueno, del minuto uno cuando lo descubrí, pero es muy poquito el tiempo, entonces es un sueño, es un sueño. Cecilia, y además, bueno, una premiada joven ante lo que sucedió en estos meses allá en Italia. Y por otra parte, cuando hablamos de arte textil. Exacto. En los dos premios, Ujú, bueno, aquí los tengo, en los dos premios, el primero en el Premio Internacional Botticelli, no habían artistas textiles, entonces también fue un gran honor haberlo recibido, siendo también la artista con trayectoria más joven. Y textil, que era lo más orgullosa que me sentía, y después como segundo el Premio Internacional Leonardo da Vinci, también de nuevo, la única artista textil, siendo que habían muchos artistas de pintura, de escultura, fotografía, bueno, todas las disciplinas que uno ya conoce, pero en textil era yo la exponente, entonces era un gran orgullo para mí poder llevar la bandera chilena a estos premios. mm. Cecilia, ¿te parece entonces que comentemos un poquito lo que ha sido esta trayectoria? Tú contabas que comenzaste por ahí en 2020 más o menos en este camino Sí. creativo. En todo caso, tú tienes estudios de kinesiología, mencionas que también te inspiras en estos conocimientos sobre anatomía, movimiento humano, para trabajar esta pasión por el crochet, que es la técnica en este caso que tú ahí llevas adelante respecto de tus obras. Háblanos de esos inicios y entender que, claro, los premios y el momento, y nos sumamos a esas felicitaciones, a ese bonito momento, me imagino, pero tú has pasado por distintas etapas. Además, te vi participando ya fuera de Chile en algunas otras ferias, instancias en donde diste a conocer tu trabajo. Sí, yo partí, bueno, soy kinesióloga, pero partí con el tema del tejido muy chica, desde cuando tenía 6 años, donde mi familia por parte materna todas tejían. Entonces, para mí fue muy, de forma muy orgánica, muy natural, meterme con el tema de la fibra, el textil. Entonces, de ahí se creó esta gran pasión que fue creada de alguna forma como un hobby, siendo que después, bueno, me estudié kinesiología, me titulé, tuve mis pacientes y llegando a la pandemia caí en una depresión porque no era lo mío dedicarme 100%, o sea, no me veía como que esto me diera esa Mm, satisfacción, por decirlo de alguna forma, y caí como en un vacío, más encima pandemia, todo encerrado, uno se empieza a cuestionar más cosas, ¿cierto? Entonces caí en un hoyo y lo único que pudo sacarme
de esta nube negra era el crochet. Siempre me veía tejiendo, 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 y al final mi marido me dijo, ¿qué es lo que te gusta? Y caí más en crisis porque nunca me había cuestionado qué es lo que a mí realmente me gustaba. Siempre seguí lo que mis papás decían, hace esto, dedícate a esto, porque la carrera de kinesiología la eligieron ellos. Y yo, buena niña, obediente, obedecí, me gustó, me encantó, pero no me enamoré de ella. Entonces, verme en esa encrucijada de qué me dedico y después era difícil. Hasta que de alguna forma siento como que salí del closet y decir, ya, esto es lo mío, a mí me gusta tejer. Era fuerte decirle a mis papás, no quiero ser más kinesióloga y quiero tejer. Me decían, me iba a cagar de hambre, Bueno, perdona lo la que se ha palabra, dicho siempre en el ámbito del pero arte. era, Sí. y en el arte más encima, entonces fue fuerte, pero siempre me gustaba hacer las cosas distintas, entonces de cierta manera, bueno, caí en un accidente en este camino porque estaba haciendo un poncho, quería estudiar arte, pero dije, ya tengo que ir bien vestida, quiero ir muy excéntrica y me empecé a hacer un poncho y me inspiré demasiado en la noche estrellada de Van Gogh. Entonces tomé la paleta de colores, desarmé ropa, porque en esos tiempos no había stock de hilo en ninguna tienda, por lo menos en Talca, a nivel nacional, o sea, no había hilo. Entonces podía salir a comprar, entonces me acuerdo que empecé a buscar toda la paleta de alguna forma y empecé a tejer un poncho. Y era rectangular, pero a medida que lo iba tejiendo, lo iba enrollando, entonces no se podía, nunca quise ver en qué iba a terminar, sino que empecé a sumergirme en el proceso y al momento de terminar, claro, lo expuse en el sillón de mi casa y fue el momento cuando caí en conciencia que esto no se podía convertir en ropa, tenía que ser una obra de arte porque era una obra de arte y me impactó, me inundó esa sensación y dije, ¿qué más se puede hacer con el crochet? O sea, ya yo no había visto nada artístico eh, como una obra de arte en crochet, entonces mi cabeza empezó a ser más creativa y ahí es cuando empecé a sumergirme ya, a meter ya la kinesiología propiamente tal, en hacer obras más como, ¿qué pasa si hago un rostro? Y fue ahí cuando, no sé si lo puedo mostrar, mi primer Sí, retrato sí. Además, hiperrealista. para quienes nos ven ahí en YouTube. Claro, ay, a ver, Eso de la ahí. colección Primigenio, ¿no? Sí, esta es la primera obra que hice, por eso se llama Primigenia, porque era como sacar lo medular, lo ancestral, lo primitivo. Y esta, ay, no sé si se alcanza a ver por el reflejo, Sí, se ve. pero esta fue mi primera obra, donde tomé a esta musa y bueno, me encanta la piel. Es como una huella digital, la encuentro, que cuando uno, como esta abuelita, eh, uno va viviendo y va mostrando en su misma piel la Mm. trayectoria, su vida, todo se ve, se refleja en la arruga y es una cosa que me encanta. Entonces, me acuerdo que me puse estábamos en pandemia y me puse a teñir, metí toda la olla, café, pasto, corteza de árboles y empecé a hacer mi propia gama de colores y pude llegar a esos tonos piel, ya que en el mercado siempre encontramos rosado, damasco, nunca llegamos a un tono piel más natural. Y ahí salió esta obra y ahí dije yo, ya no, yo me dedico a esto y esto es lo mío. Y como te decía, nunca me imaginé llegar a esta instancia internacional, estos reconocimientos, con algo que jamás tampoco pensé mezclar, que era la Mm. kinesiología con algo artístico, con una técnica tan ancestral, era como muy nuevo, tanto para mí como para mostrárselo también al mundo, que cada vez que voy a, por ejemplo, exposiciones internacionales, la gente queda impactadísima de la técnica, porque Mm. no pueden creer lo que es De los detalles. crochet o en Italia un cineto, eso ya es para ellos una locura. Y llegar a esta parte emocional también, en la parte artística es complicada y creo que ahí me agarro un poco de la kinesiología y que me da ese fuerte, como ese aporte en la parte artística. Cecilia, porque claro, quizás algunos solo nos están escuchando a través de la 102.5, de nuestra señal en vivo ahí en radio.chile.cl, entonces si nos puedes también describir, bueno, además contar que
la canción que escuchábamos antes, ahí la conversamos por interno porque tú decías que la escuchabas mientras llevabas adelante tus procesos creativos. Em, ¿Cómo te inspiras? Si podemos aprovechar, no sé si yo entiendo que hay algunas colecciones como Fruto Prohibido, I'm You, la misma Primigenia que tú nos mostrabas ahí, una de las obras en imagen. ¿Qué te inspira? Sé que además, y en otras ocasiones se ha hablado mucho lo de lo emocional llevado a las obras textiles, procesos personales, algunos de ellos sombras, incluso tú lo mismo lo has mencionado. Descríbenos un poco lo que ha sido parte de estas colecciones, tu obra, incluso a lo mejor una de ellas, y poder contarnos ese detalle para que algunos también que no vieron o no nos están viendo por YouTube puedan imaginarse de qué se trata este trabajo. Sí, mira, yo mi obra la empecé a descubrir porque, como te decía, ha sido todo muy orgánico, muy por accidente. Entonces, mi primera colección primigenia, es como te decía, lo primitivo, lo Ujú. ancestral, era esa conexión que tenía yo con el crochet y con mi familia de mis generaciones maternas, ¿cierto? Quería como de alguna forma honrarlas con la técnica, pero me empecé a dar cuenta después de los 2 años que esta obra me empezó a hablar y empezó a reflejar que yo como estaba en depresión necesitaba sacar y pulir ciertos traumas que tenía y cada obra era como de forma terapéutica Sí. me sanó, por decirlo de alguna forma, cierto tema. Por ejemplo, el primer tema, que era, bueno, aquí la obra ya lo está gritando, que era la técnica que era valorada como algo hobby y yo la convertí en un tesoro Mm. y la valoraba como un tesoro y eso me di cuenta después de los 2 años que lo que tenía en mis manos era un verdadero tesoro y por eso la obra en sí se llama Tesoro Callejero. Es un documental que encontré en Netflix de comida callejera y esta mujer, Basatinem, es una mujer de Indonesia y lo que me llamó la atención de ella es que hacía comida en la calle y dormía prácticamente como 4 horas porque se levantaba muy temprano para tener su comida, para atenderla a sus clientes a primera hora. Y ella era un tesoro en la calle y después yo me di cuenta, dije, oye, pero lo que tengo yo en mis manos también es un tesoro. Y de cierta manera como que empezó a engranar cada obra. Después hice, por ejemplo, un tema, hice a la Javi, a la Javiera Suárez, Ujú. porque me impactó mucho su vida, su muerte, lo luchadora que fue, y la retraté. Aquí la tengo a la luz así, porque para proteger un poco las obras. Sí. Entonces a ella la hice porque yo necesitaba de cierta forma la fuerza que tenía ella de lo aguerrida eh, y necesitaba como impregnarme de eso y salió esa obra y como que yo escalé otro peldaño más y me sentía más guerrera. Después, no sé, pues empezaron a salir ciertas obras así, contarte un poquito de mi historia. Yo tuve mucha represión emocional cuando era niña, porque fui criada con mi abuela y la única emoción que era validada, y yo creo que a muchas personas les pasa de mi generación, que la única emoción validada era la ira. No podía mostrar, o sea, exacerbar mucho la risa, el llanto, o sea, lo único que podía como validarse era estar enojado o frustrado. Entonces yo me di cuenta cuando fui creciendo que si yo estaba contenta, no lo demostraba con felicidad, sino que lo mostraba con ira. Y era muy contradictoria las emociones que tenía y la represión emocional que tenía. Entonces empecé a crear obras para permitirme ahora grande vivir esta tremenda gama de emociones que existen y empezaron a salir obras muy potentes, muy crudas, pero que me sirvieron a mí para decir, puedo vivenciar, por ejemplo, Ujú. el dolor, puedo vivenciar la felicidad, y también la La furia, porque duda, también sí, era hay como, un montón de emociones. porque yo como que la ira la tomaba en todos los planos, entonces poder clasificar y ver, conocer toda esta gama me permitió también ser muy minuciosa al trabajar en la parte artística cada emoción. Y eso también es lo que impactó mucho a los italianos, porque
las obras en sí eran más que solamente la técnica, era el lenguaje que tenía en cuanto a lo emocional. Entonces, eso, verlo en el arte es súper, súper complicado, porque no solamente tienes que saber de anatomía, tienes que saber un poco de psicología, un poco de neurociencia, un poco de comportamiento del lenguaje emocional, ¿cierto? Del lenguaje del no verbal. Era una serie de conocimientos que estaban ahí en la obra y era lo que realmente como que lo impactaba, y que también que la obra transmita eso se puede ver solamente validada cuando el espectador puede también de alguna forma sentir la empatía y vivenciarlo en su cuerpo. Sí, sí. Entonces, era bien logrado, por decirlo de alguna forma, y bueno, aquí están los reconocimientos Ahí se también por ven, eso. ahí se ven los reconocimientos, Exacto, aquí sí. está validado todo eso. Entonces, bueno, más que nada, contarte, por ejemplo, la música que estaban escuchando. Ujú. Yo la uso, por ejemplo, para trabajar y para, por de alguna forma, hipnotizarme, para dejar como mi cuerpo no, o sea, se desconcentre de todo lo exterior y se concentre en lo que va a hacer. En este caso, por ejemplo, hago un boceto y voy a trabajar en esa obra, y si quiero meterle algún factor emocional, tengo que involucrarme 100% con la emoción, y si me distraigo ya tengo que dejar de tejer porque siento que no va a estar involucrada la emoción que yo quería de principio. Entonces igual es un proceso un poco complejo, pero ahora ya que tengo más experiencia, ya me es más fácil concentrarme y abordar la emoción, y soy más rápida. Entonces es más que nada como sacarme un poco de este mundo, de este plano, para poder llegar a la parte creativa, Dejar fluir. impregnarla en la obra y después, exacto, y después salir. Y cuando pasa eso, yo no sé lo que estoy tejiendo. En este caso yo me siento como un vínculo de lo que quiero crear y de mis manos. Entonces mis ojos no van a jugar nunca la obra, porque pasa con el tema de las tejedoras, que juzgan mucho su trabajo y desarman y al final no terminan nunca nada, o tienen proyectos, como 1000 proyectos, y al momento de juzgar no terminan nada, o lo terminan y no quedan conformes. Entonces en mi caso yo no juzgo nada, y por lo tanto nunca destejo, siempre trabajo sobre la obra misma, y ahí siento que sale como lo genuino que uno realmente quería transmitir. Sí. Y cuando termino como este trance, yo misma me impacto también de mi trabajo y digo, wow, ¿qué salió de aquí? ¿Cómo lo hice? No lo sé, es como una magia. Eh, Ese es Cecilia, como sí. mi proceso creativo. Sí, nos pillaron los minutos, pero hemos podido hacer ahí un Ay, recorrido ya, de tu trabajo, de lo que pasó ya. con estos últimos premios, con lo que te ha inspirado. Y me hacía sentido porque en algún momento, también en pandemia, recuerdo que conversábamos acá con colectivos, por ejemplo, que se crearon para invitar a participar y hacer textiles en homenaje a los fallecidos y fallecidas por COVID. Se hicieron algunos murales Mm. textiles al respecto, ya que mencionabas esta suerte de terapia o revisión interna que se da para enfrentar algunas emociones en este tipo de obras. Así que Cecilia Acevedo, hemos conversado hoy con ella, además desde Talca, artista textil. Cecilia, muchas gracias y quedamos en contacto para además seguir ampliando, conociendo quizás tus próximos Ay, proyectos. quería dar ¿Sí? mi Instagram para que la gente Claro. me siga. Cecilia Artist, con una sola A, todo junto. Cecilia Artist, para que me puedan seguir en redes sociales y ahí conocer mi trabajo. Además está la página, creo, con el mismo nombre, que la tengo aquí Sí, en también una lo de las mismo. ventanas de internet. Cecilia, un abrazo, Muchas gracias, de verdad. que estés muy bien y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos.